Voy a leer el versículo 1 de Primera de Crónicas 17 y luego voy a leer Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Ese es lo único, ya después me centro en Crónicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Muy bien, pues vamos a ver la historia un momento del rey David. Y dice así el versículo 1 de Primera de Crónicas 17, dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. El versículo, el capítulo 7 de 2 de Samuel, versículo 1, ¿lo puedes poner? ¿Vale? No hace falta que lo busques, o si quieres buscarlo también. Pero dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, fíjate que es casi igual, pero dice: después de que Jehová le había dado reposo de todo su enemigo en derredor. Este texto da un detalle más, que es que el Señor le había dado reposo de su enemigo. David había estado siendo perseguido durante toda la previa antes de llegar a ser rey. Había pasado por muchas dificultades. Saúl había estado queriendo matarlo. Y ahora lo que dice la Biblia es que ya David se asienta como rey en Israel. Y el texto de Crónicas dice que está en su casa, pero este dice cuando Dios ya le había dado descanso. Es decir, en ese momento David está tranquilo. ¿Sabes lo que es estar tranquilo en tu casa y que nadie te venga a perseguir ni tener ese miedo? David tenía todo esto precedido porque obviamente Saúl sabía que Dios había puesto a David como rey y lo que pretendía era matarlo. Continuamos en Crónicas. Dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Natán era el profeta. Y dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Y mira lo que Dios le dice a David: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para pedirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de la oveja, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo lo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Dice, perdón un momentito. Dice: asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Si te fijas el contexto, aquí está hablando, parece de quién va a edificar casa a quién, ¿vale? Ahora explicaré un poquito. Y dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando ya vayas a morir, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y dice ahora: él, tu hijo, me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, se refiere a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Cuándo? Eternamente, para siempre. Y su trono será firme. ¿Para cuándo? Para siempre. Dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey y estuvo delante de Jehová. Es decir, entró como a la oración, ¿no? Y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir? David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces
a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, y no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Bueno, y ahí empieza a exaltar el nombre del Señor, ¿no? Mira, es interesante esta historia. Te voy a resumir rápidamente la cuestión. David está pasando David ha sido llamado rey. Recordarás ese momento antes de Goliat, ha sido llamado rey por Samuel, y entonces dice la Biblia que él es un muchachito que cuidaba las ovejas, pero que Dios lo llamó. Y entonces a partir de ese momento dice que David, sin forzar los tiempos ni mucho menos, lucha con Goliat, vence, y entonces entra a ser parte de lo que es el reino. Dice que se casa con la hija de Saúl. Saúl era el rey en ese momento. Y entonces David empieza a salir a las batallas, empieza a luchar y se canta en los pueblos. Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Y entonces la fama de David empieza a hacerse muy notoria en el pueblo. Esto a Saúl le da mucha rabia, mucha envidia. Y entonces dice que por todos los medios Saúl intenta matar a David. David tiene que huir a los montes, tiene que huir al desierto, a las montañas, tiene que esconderse porque el ejército está detrás de él. Incluso hay un momento donde David entra al pueblo de los filisteos, que eran los enemigos, y tiene que hacerse el loco para que no lo maten. David no las pasaba fácil. Pero luego Dios fue como colocando cada cosa en su lugar. Y entonces sí, ahora en ese momento, tú puedes ver un poquito antes que David llega al trono y llega a ser rey. Y entonces ahí es lo que hemos dicho, dice que Dios trae descanso ante sus enemigos. David no está en una casa como la tuya y como la mía, sin desprestigiar la tuya y la mía, pero David está en un palacio. David está en la casa del rey. David es el rey de Israel. Y estando allí, tranquilo, sentado en su sofá, sentado en su cama, se le enciende una luz en la cabeza y dice: oye, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo puede ser que yo tenga este palacio, esta buena casa, este buen lugar, y Dios esté en el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios establece que van a ir por el desierto, van a hacer un camino hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. La tierra buena, la tierra donde se asentarían, es lo que dice este texto. Pero en ese proceso lo que Dios establece es lo siguiente. Dice, bueno, os dividís por tribu, ponéis tiendas de campaña, para que me entiendan, alrededor nuestra, y la mía, diciendo Dios, yo estaré en el centro del pueblo, en el centro de la nación. Ahí estará mi tabernáculo. Ahí estará lo que también la Biblia habla como el arca del pacto. El arca del pacto era un cajón de madera, pero estaba bañado en oro, que representaba, que tipificaba la presencia de Dios. Era donde Dios se manifestaba al pueblo. Ese tabernáculo, ese lugar preparado, no podía entrar cualquier persona. Estaba la parte que a lo mejor lo conoce, del lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podía entrar un sacerdote, ¿cuándo? Una vez al año. Este sacerdote tenía que limpiarse, purificarse, tenía que pedir a Dios una y otra vez perdón por sus pecados, porque podía entrar ante la presencia de Dios y podía morir, porque Dios es santo. Este sacerdote entraba, alguna vez lo hemos comentado, como una especie de cascabel, para que cuando él entrara estuviera moviendo cada cierto tiempo el pie, para que los otros supieran si estaba vivo o estaba muerto. Si el hombre caía muerto, lo único que hacían era, el cascabel tenía una cuerda, tiraban de la cuerda y sacaban el cuerpo así. ¿Qué pasa? Que el tiempo continúa, ellos llegan a la tierra, se asientan en la tierra, el arca está ahí, y David cuando va al reino, cuando llega al trono dice, lo más importante es que la presencia de Dios, el arca del pacto esté en Israel. Él lo tenía clarísimo. Y entonces es cuando él quiere traer el arca, conocéis esa historia, y dice que por el camino el arca casi que se cae y hay alguien que lo quiere agarrar y entonces muere. David lo tiene que dejar en la casa de un hombre que se llama Obed-edom. Estoy contando súper rápido, ¿vale? Pero para poner en contexto. Y David consigue traer el arca. Pero el arca sigue en esa especie de tienda. Y escucha esto. David dice, no puede ser esto. No puede ser que yo tenga una casa, un palacio, y que
la presencia de Dios, lo más importante, esté en una tienda de campaña. Y entonces David dice, edificaré casa a Jehová. Haré un templo. Pero cuando David tiene este deseo, es muy interesante que el profeta le dice, haz lo que esté en tu corazón, y dice, porque Dios está contigo. O sea, el profeta mismo reconoce que Dios le ha estado ayudando en todo ese proceso, de que Dios lo ha llamado. Y si él tiene ese deseo, porque ese deseo no era malo, dice, tira para adelante. Pero entonces Dios habla al profeta y le dice, directamente le dice una cosa muy fuerte, le dice, dile a David que ¿qué? Que no me edificará la casa. Parece por un lado como que no quiere, pero Dios sí quiere que edifiquen esa casa. Porque Él dice, oye, el texto no dice, ¿por qué nadie ha caído en cuenta de hacerme a mí una casa de cedro? Dice, yo no lo he estado pidiendo, pero qué bueno hubiera sido, en otras palabras, ¿no? Que el pueblo hubiera dicho, oye, hay que hacer casa a Jehová. Dice la historia que Dios se agrada de este acto de David, este deseo, esta buena voluntad de David. Y Él dice, hagamos un pacto, David. Tú vas a esperar, pero tu hijo lo va a edificar, y lo que yo haré será bendecir tu generación, bendecir tus hijos. Y por eso hay una frase ahí que son brutales, que son increíbles. Dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Porque Dios, cuando está hablando aquí a David, no solamente se está enfocando en Salomón, sino que está hablando de la promesa del que había de venir, que es Jesús. Jesús es del linaje de David. Por eso dice que Él establecerá su trono eternamente. Es como con María, ¿no? Dios le dice que María también es del linaje, ¿no? Dice, de ti haré algo poderoso. Y David se ve y dice, bueno, Señor, has tenido en gracia a tu siervo. Pero hermano, todo esto comienza por el corazón que David tiene. David quiere construirle casa a Dios. Y cuando yo veo esto, me impactan algunas cosas. Primero, es curioso que todos tenían casa, pero Dios no tenía casa. Recuerda ese lugar donde estaban las tribus, estaban todas las tribus, pero Dios tenía también su tienda en el centro. Y ahora lo que pasa es que todos tienen sus casas, pero Dios no tenía, seguía en la tienda. Tú dirás, bueno, Dios está en todo lugar, no es necesario. Sí, en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento no era como en el Nuevo Testamento y como es ahora. Dios se establecía en un lugar y la gente sabía dónde Dios estaba, y ahí se manifestaba también la gloria de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Pero el pueblo, ¿qué había hecho? Cuando llega a la tierra prometida se había centrado en crear su casa, en estar tranquilo, en vivir bien, y no había un lugar establecido para Dios. Esto me hacía recordar algo muy interesante, y es como somos el ser humano de malo, de olvidamos muy rápido al Señor. Cuando Jesús viene, dice la palabra en Lucas, dice que está a punto de dar a luz, pero dice que no había lugar para ellos en el mesón. Para Jesús tampoco había lugar. Y este pueblo hace esto mismo. Y David usa la lógica muy sencilla. Dice, si yo he sido bendecido por Dios, si Dios me ha dado a mí, ¿cómo Dios no va a tener un lugar mejor que el mío? Dios se agrada, como te digo, del deseo de David. Y Él deja que esto pueda llevarse a cabo. Pero mira, quiero sacarte dos ideas rápidamente. Es curioso que David es el único que piensa en Dios. David dice, ¿no es lógico que Dios habite en una tienda de campaña? Y lo que David dice es esto: Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Y la segunda idea que David establece es, si Dios me ha bendecido a mí
y me ha dado reposo de mi enemigo, ¿cómo no voy yo a bendecirlo a Él? Esto, en otras palabras, hermanos, se llama un corazón agradecido. Pero quiero que escuches esto. Un corazón agradecido es un corazón bendecido. Pero un corazón agradecido es un corazón esforzado. Un corazón esforzado es aquel que ofrece lo que tiene, lo mejor a Dios. Lo voy a repetir, ¿vale? Parece un trabalenguas, ¿no? Un corazón agradecido es un corazón que ha sido bendecido. Y un corazón que ha sido bendecido y que es agradecido es un corazón que se esfuerza por darle lo mejor a Dios. Un corazón agradecido nunca será un corazón que no es generoso y no es dadivoso con el Señor. ¿Sabes? Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha ayudado. El Señor nos ha dado quizás más de lo que merecíamos. Yo no sé si tú has podido en algún momento de tu vida pararte y llorar y agradecerle a Dios como hace David. David dice, yo era un muchachito ahí en la oveja, Dios se lo recuerda. Dice, ya has tenido gracia conmigo. Pudiendo haber elegido a cualquier otro, tuviste gracia conmigo. Me has bendecido. Pero no solo me has bendecido, sino que me has cuidado en todo este proceso. Y hoy estoy aquí, siendo rey, teniendo la bendición de tantas cosas, teniendo tanta gente bajo mi mano. Pero es porque tú has tenido misericordia. Es porque tú has sido bueno conmigo. Hermano, cuando oramos al Señor muchas veces nos enfocamos en pedirle a Dios cosas. Y pedir no está mal. Pero muy pocas veces somos agradecidos con lo que Él hace, con lo que Él está haciendo. Muy pocas veces somos agradecidos en los momentos de la debilidad, en los momentos de dolor. Muy pocas veces somos agradecidos porque tenemos vida y Él nos ha cuidado hasta el día de hoy. ¿Sabes qué pasa? El pueblo de Israel tenía un problema siempre y es que olvidaban lo que Dios había hecho. Todo el proceso del desierto, todo ese caminar que no fue fácil, salir de Egipto donde estaban de esclavos fue porque Dios obró. Pero ahora ellos llegan a su tierra, a la tierra prometida, y lo que hacen es centrarse en sí mismos, edificar su propia vida. Y este es el problema que tenemos. No le damos a Dios lo mejor de nuestra vida. Muchas veces hay personas que le dicen, Señor, dame salud. Estoy en un proceso de enfermedad. Dame salud, Señor. Y cuando Dios los sana, no dedican su vida al Señor. No quieren predicar. No quieren servir. No quieren entregar. Cuando Dios te lo ha dado a ti. Muchas veces decimos, Señor, estoy pasando por una dificultad económica, ayúdame, Señor. Y ahora el Señor hace un milagro. Y cuando el Señor hace el milagro y después llega un hermano, yo que se imagina que tiene una necesidad económica y te preguntan, oye hermano, ¿tú puedes bendecir a ese hermano con una ofrenda? No, yo no. Y esto es lo que le pasaba al pueblo. Que no reconocía que todo lo que tenía, como dice Pablo, me encanta esta frase que Pablo dice, por gracia soy lo que soy. Por gracia soy lo que soy. Por la misericordia de Dios tú tienes hijos. Por la misericordia de Dios tú tienes casa. Por la misericordia de Dios tú tienes trabajo. Yo tengo trabajo. Por la misericordia de Dios. Porque si Dios hiciera así, tú podrías perderlo todo. Pero Él es tan bueno que Él no te está, fíjate, al pueblo dice, yo no le he reclamado al pueblo que me hagan casa. Yo no se lo he pedido a los jueces. Porque Dios no está reclamándote, oye, tienes que darme a mí ahora, yo te he dado tú. No, porque Dios es amor. Dios es un padre que nos ama. Pero un padre cuando su hijo llega y le dice, papá, te he comprado unas zapatillas nuevas. Cuando su hijo llega y dice, papá, ven, quiero decirte una cosa. Te quiero, papá. Gracias por todo lo que... ¿Qué padre no se alegra de eso? A ver, ¿hay algún padre que no se alegre de eso? ¿Qué padre no se siente dichoso? No se siente feliz.
No está pidiéndole a su hijo una bota ni una zapatilla, pero si el hijo tiene ese detalle, eso llena el corazón. Y las zapatillas quedan en un segundo lugar. Lo importante que es la actitud, el gesto, ¿verdad? El detalle. Dios no te está pidiendo que ofrendes 2 millones de euros, pero sí te está pidiendo que tengas un corazón agradecido. Sí nos está pidiendo que tengamos un corazón generoso, un corazón entregado, un corazón que esté dispuesto a dar a Dios lo mejor siempre. Siempre. Por eso Dios ve el corazón de David. Porque en el momento que David se establece en el palacio, él mira la casa y dice, yo no merezco esto, esto lo merece Dios. Esto es de Dios. Y cuando ve dónde está el arca, dice, no puede ser. Por eso David hace una de las cosas más relevantes para los judíos, que es permitir que su hijo Salomón construya el templo. ¿Sabéis que los judíos a día de hoy lo que más anhelan es volver a tener el templo? Y de hecho está profetizado que va a haber un tercer templo. Y eso va a ser también detalles de la venida del Señor. Porque para el judío lo más importante es el templo. ¿Por qué? Porque allí habita, entiéndeme, ¿no? Dios está en todo lugar, pero ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ahí era donde los pecados eran perdonados. Por eso tú ves los judíos que van a un muro, lo has visto, ¿no? Y empiezan a orar. Y tú dirás, qué tontería, si son 7 piedras. No, es el muro del templo. Por eso ellos valoran ese lugar. Porque es lo poco que queda del lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y hay un corazón que anhela ese lugar. Hay un corazón que anhela que Dios venga. Y David tenía un corazón agradecido. Ahora yo quiero preguntarte, hermano, ¿tienes un corazón agradecido con Dios? Si tú me dices que sí, yo te digo, gloria a Dios. Pero ese sí tiene que ir acompañado también de acciones. Porque Dios va a probar también si tú eres desprendido y entiendes que lo más importante para ti, para mí, obviamente, es Dios y no lo que Dios te da. Si tú amas a Dios por encima de cualquier otra cosa. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque Dios no es tanto el templo, es la actitud que David tiene. No está mirando tanto eso. Ahora, quiero entrar aquí a una cuestión también interesante. Porque tú podrás decir, bueno, yo no tengo templo, ¿no? No tenemos, está la iglesia, obviamente, ¿no? Pero la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios. Dios habita en cada uno de nosotros. Y hay una cosa interesante y es que esta casa, hermano, no puede ser de cualquier manera. Y quiero, la próxima semana, no, la siguiente hablaré de Salomón, de cuando Salomón edifica la casa. Pero muchas veces decimos, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero si nosotros estamos entregados al Señor, si nosotros estamos agradecidos al Señor, entendemos que nuestra vida le pertenece a Él, que esta casa es templo de Él. Y ahora, mira lo que dice la palabra en el versículo 4, dice que Dios le dice, tú no me vas a construir casa. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no quiere que David construya casa? Si David tiene el deseo, que David la construya, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a buscar, pero la Biblia dice que David luego le explica a Salomón, le explica que es porque sus manos están manchadas de sangre. Sus manos están manchadas. Y una casa como el templo, un lugar donde la presencia de Dios habita, es una casa de manos limpias. Dios no desea que esta casa esté asociada con la guerra y el derramamiento de sangre, sino que esté asociada con la paz. Por eso no desea que David edifique esta casa. Ahora mira estas dos ideas que quiero darte. La primera es
¿Qué pasa cuando tú le estás pidiendo algo a Dios? Cuando tú quieres hacer algo por Dios, cuando tú anhelas algo para Dios y Dios te dice que no. Tú imagínate ¿cómo se dice? El corte que Natán le dice. Natán le dice, haz lo que bien te parezca porque Dios está contigo. Se va y al siguiente día vuelve y dice, mira que me ha dicho el Señor que no lo haga. Mírate el corte, ¿no? Es como, pero... Sin embargo, David acepta eso. ¿Qué pasa cuando Dios dice no en nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo nosotros respondemos ante eso? Tú puedes tener todo el deseo, todo el anhelo y Dios te dice no. ¿Sabes? David no forzó nada. No dijo, bueno, profeta, tú podrás decir lo que quieras, pero yo voy a hacer, yo no sé qué. No. Dice que David como que entendió. Ahora, David ayudó a que su hijo construyera el templo. Pero no lo construyó él. Él entendió ese no de Dios. David no fue cabezón, no fue un estorbo. No se puso por encima de la voluntad de Dios, sino que al revés fue de apoyo a lo que Dios quería hacer. Hermano, esto es importante también, esta idea. Cuando Dios nos dice que no a algo, no empecemos a pelear con Dios. Da igual que el fondo sea bueno, que la idea sea buena. Si Dios dice que no, no forcemos. No peleemos con Dios, porque ¿sabes qué? No vamos a ganar. Y esto también es algo que veo en el corazón de David. Cuando Dios le dice que no, David acepta ese no. Muchas veces nosotros podemos tener un buen corazón, pero cuando Dios nos dice que no, nos llenamos de orgullo. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que David no lo construye. Porque Dios dice, tus manos están manchadas. Y yo quiero que mi casa sea una casa de paz, una casa limpia. Hay otro texto que dice, lo voy a leer, 1 Crónicas 28, 8 al 10, dice, ahora pues, ante los ojos de toda Israel, congregación de Jehová y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid, dice David, todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseéis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Pero Dios está pidiendo una casa de manos limpias. ¿Sabes? Nosotros quizás no hemos matado a nadie. Yo espero que no matemos a nadie. Pero una vez más, Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus manos? A lo mejor tus manos están manchadas de golpear, de empujar. A lo mejor tus manos están manchadas de robar. A lo mejor no tus manos, pero sí tu boca. Y Dios desea una casa limpia. Una casa limpia. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos habla en ese contexto de la fornicación, del pecado, porque dice, oye, en nosotros está la presencia de Dios y Dios no habita con el pecado. Y a veces pensamos que y somos muy rápidos para decir, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios no sé qué, pero mis manos están llenas de pecado. Mis manos están manchadas de cosas que no le agradan a Dios. Mis ojos están infectados por cosas que no le agradan a Dios. Y muchas veces pasamos esto por alto, como que creemos que no pasa absolutamente nada. No, Dios está buscando una casa donde habitar limpia. Un lugar que le glorifique realmente. Un lugar que le dé honra a Él. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de tener un lugar que le agrade a Él. Que nuestras vidas sean un lugar que glorifique su nombre.
Yo no te estoy hablando de que seamos perfectos y que no podamos fallar. Pero cuando tú te ensucias las manos, ¿qué haces? Algunos se las lavan, ¿no? Cuando tú te manchas las manos y vas a comer, lo primero que dices, uy, espera. Voy a lavarme las manos. Los sacerdotes cuando iban a entrar al templo, como te he dicho antes, se purificaban. Era un acto, un ritual también de esa limpieza. Y nosotros cada día tenemos que revisar nuestro corazón, revisar nuestra mente, revisar lo que vemos, revisar lo que hacemos para que nuestra vida pueda ser purificada, limpiada. Hay un texto en Timoteo que dice, a los hombres dice, no sé por qué dice a los hombres, levantad manos santas, sin ira ni contienda, levantad manos santas. Que tu mano esté limpia, que no esté manchada. David tenía un currículum. Y no significa que Dios no pudiera perdonar, obviamente Dios perdonaba, pero es importante que en ese momento las cosas se hicieran bien. Y Dios tiene misericordia con nosotros hoy y nos permite no ser aniquilados, sino permanecer, pero sí pide de nosotros una casa limpia, un lugar donde Él pueda habitar. Y esto también se puede aplicar a la misma iglesia, a cada uno de nosotros. Dios desea que en medio de nosotros habite la santidad. Dios desea que en medio de nosotros el pecado no gobierne. Esto te lo aplico a ti y me lo aplico a mí también. Dios desea que nuestras vidas sean luminares en medio de esta sociedad. Y una tercera cosa que me gusta es que la casa, y con esto voy a ir terminando ya, para que ninguno se me duerma, la casa tenía un propósito definido. Cuando David quiere construir el templo, ¿cuál es el propósito de este lugar? Bueno, el propósito de este lugar es principalmente que la presencia de Dios habite, pero también era un lugar de sacrificio. Y algo que Jesús dice, y que también lo dice en Isaías, creo que es que se establece como una casa de oración, con un propósito definido. Y Jesús dice en Marcos, si puedes acompañarme para que no te duermas, Marcos 11:17. Cuando Jesús llega al templo, esta historia la conocéis, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el templo? Ese lugar que está definido para que la presencia de Dios esté ahí, ese lugar que está definido para perdón de pecado, ese lugar que está definido para glorificar a Dios. El problema es que cuando Jesús llega allí, Marcos 11:17, versículo 15, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús, ¿dónde? En el templo, en la casa de Dios. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y dice la Biblia que literalmente volcó las mesas. Tú imagínate, ¿no? Es como el mercadillo, ¿no? Había ido al mercadillo, imagínate que yo llego al mercadillo y hago así, y empiezo a tirarle las mesas a la gente. Y dice, este se ha vuelto loco. Y compraban, y dice, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, Jesús no solamente vuelca, sino que dice que hasta estorba para que ninguno pueda avanzar. Y le enseñó diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Quédate con esa frase. Mas vosotros lo habéis hecho, ¿el qué? Cuevas de ladrones. Imagínate que el Señor viene a este lugar. Siempre me gusta poner este ejemplo. Y dice, llama a alguien al frente y le dice, oye, ¿tú no me conociste? Y tú dices, sí, Señor. ¿No te bendije yo? Sí, Señor. ¿No te ayudé? Sí. Señor, yo cada día levanto mis manos y te alabo, sí. Pero tu corazón es cueva de ladrones. Tu vida es una vida que no me glorifica. Imagínate que el Señor te confrontara así. Mi casa será llamada casa de oración. O sea, había un propósito concreto. ¿La oración qué hace? La oración tiene que ver con esa comunión con Dios, esa relación con el Padre.
Mi vida está diseñada, está hecha para que yo tenga comunión con Él. Mi vida es tuya, Señor. Pero una casa tiene que ser una casa limpia. Una casa que no se venda al pecado. Que yo no utilice mis manos, mi boca, mis ojos, mis oídos para las artimañas del mundo, sino que la utilice para glorificar a Dios. Porque esta casa no es una casa de oración solamente, sino que dice el texto, casa de oración, ¿a qué? Para toda la nación. Escúchame esto que te voy a decir, que esto es muy revelador. Tu vida es una vida para edificar a todas las naciones. Amén. Tu vida es una vida que Dios desea que sea de edificación, de bendición a todas las naciones. Y tú dirás, yo no voy a ir a todas las naciones, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos de diferentes naciones. Afuera hay gente de muchas naciones. Y yo puedo ser un testimonio vivo. Un lugar donde otros vengan y digan, oye, yo quiero lo que tú tienes. Oye, se nota que dentro de ti hay algo diferente. Oye, tu vida no es como la del mundo. Mi vida, mi casa, mi corazón está entregado a una comunión con Dios. Una vida que no está entregada al pecado, sino una vida que levanta mano santa. Mano santa. Y yo quiero que puedas reflexionar en esto. La próxima ocasión hablaremos del templo. Pero es muy importante que nuestra vida, nuestra casa, nuestro templo, o tu hogar también, obviamente, sea una casa de oración. ¿Significa que tengo que estar orando todo el día? No. Pero significa que mi vida es una casa que glorifica a Dios, que tiene comunión con Dios, que el pecado no habita en medio nuestro. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu boca? ¿Cómo están tus ojos? Jesús dijo algo también. No sé si puede acompañarme alguien con el piano. Jesús dijo algo muy radical. Y tú recordarás estas palabras, aunque no hayas leído nunca la Biblia. Pero Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, no lo hagáis literalmente. Pero lo que Jesús está hablando es radicalidad. Cortar. Terminar definitivamente con aquello que va a perjudicar mi vida. Porque lo que empieza en la mano se transmite al cuerpo. Lo que empieza en el ojo se transmite al corazón, se transmite a todo mi ser. Por eso Jesús dice, no es una cuestión de aquí de estar vendiendo, no, es que mi casa tiene un objetivo. Mi casa tiene un propósito. Este lugar es un lugar de oración. Tu vida, mi vida, tiene que estar plenamente diseñada, plenamente enfocada en glorificar a Dios. Aquí, en la calle y en la China. Por eso necesitamos lavar nuestras manos, purificar todo nuestro ser. No un día, sino cada día. Decir, Señor, yo quiero que mi casa sea una casa donde tú te honres, donde tú te agrades, donde tú digas, gloria, aquí hay bendición. Una casa, que tú puedas encontrar una casa limpia, una casa recogida, un lugar donde habitar. Escucha esto, Dios no quiere visitar tu casa, Dios quiere habitar en tu casa, Dios quiere habitar en nuestros corazones. Pero es muy importante esto, que nuestras manos, que nuestros ojos estén purificados, lavados, y darle el lugar que a Dios le corresponde, lo mejor en nuestra vida. Hermanos, no hay nada que tú puedas dar a Dios que Dios le impresione. Ni de tu dinero, ni de tu casa, ni de tu coche, ni de tu lo que quieras. Pero lo que más le hará a Dios es que nosotros le demos nuestra vida. Por eso dice el texto de Romanos que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, o sea, que nos entreguemos totalmente a Él. Mi vida es tuya. Y quiero ir a ese texto, y con esto termino, de Corintios. Porque el Señor tiene que traer orden en la vida de
de estos hermanos. Primera de Corintios 6, 12. Estamos justitos. Dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las cosas me son permitidas, ¿verdad? Pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar por ninguna. Tú tienes la responsabilidad y yo tengo la responsabilidad de no dejarnos dominar por nada de este mundo. Me da igual que digas, no, es que a mí me cuesta esto. Dios puede ayudarte a cambiar. Dios puede liberarte de esa opresión. Todos tenemos lucha, todos tenemos debilidades, pero yo decido en mi corazón que mi templo, mi vida, no se va a dejar dominar por nada de este mundo. La vianda es la comida para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra destruirá Dios, algún día terminará. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Estás leyéndolo? No es para la fornicación, sino para el Señor. Y escúchame, fornicación no es solo la cuestión, y lo entiendo que es principalmente de tener relaciones fuera del matrimonio, pero también nosotros podemos vendernos, podemos entregarnos, podemos pactar con cosas de este mundo. Y no te engañes a ti mismo, a lo mejor tú no estás cometiendo fornicación, pero sí estás viviendo una vida como cualquier pecador de este mundo. Te estás enlazando. Y tu vida y mi vida es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y una vez más dice, los cuales son Dios. Hermano, tu vida no te pertenece, no nos pertenece. Si nosotros hemos aceptado, hemos entregado nuestra vida a Jesús, nuestra vida le pertenece a Él. La palabra me gusta porque dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y si tú tienes una comunión con Dios, si tú entiendes lo que yo estoy hablando hoy aquí, tú tienes que trabajar para que tu vida, para que tu templo, para que tu cuerpo, para que tu casa sea una casa que glorifique a Dios, sea una casa que exalte a Dios, sea una casa de oración, de comunión con Dios. Y no solo comunión con Dios, sino oración a las naciones, un ejemplo a las naciones, a cada persona. Una vida purificada, una vida santificada, una vida entregada a Él. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. El otro texto que vamos a ver es precioso, es hermoso, pero está este premio: mi casa, mi vida. Yo no te estoy hablando, como digo, de que seas perfecto, pero sí tomar decisiones, sí dar los pasos, decir, mi vida es del Señor, mi casa es del Señor, mi templo es templo del Espíritu Santo y yo voy a glorificarle en cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dilo de corazón. Dilo de corazón. Ahora, ¿qué pecado hay en ti? ¿Qué pecados hay en ti? ¿Qué pecados tienes? ¿Qué pecados hay? ¿Qué cosas hay en tu casa, en tu templo, que son como esos negocios, como esas ventas que a Dios no le agrada? ¿Qué pecado hay en tu mente? ¿Qué pecado estás haciendo con tus manos, con tus ojos? Hoy el Señor quiere purificar nuestra vida.
limpiar nuestro corazón. Y sabes, hay cosas que duelen. Si tú tienes tu negocio ahí y llega el Señor y hace así, ¡boom! A ti te duele porque eso es lo que has como conseguido, lo que sea, o lo has puesto tú ahí. Señor, hay cosas que duelen muchas veces, pero que son necesarias muchas veces quitarlas radicalmente para preservar el templo, para guardar tu alma. Por eso Jesús dice, si tu ojo te da ocasión de caer, quítalo. Si tu mano, corta. A veces hay que tomar decisiones radicales. No voy a ya relacionarme con estas personas. No voy ya a hacer estas cosas. Radicalidad. Y vivimos una sociedad y un cristianismo muy líquido, muy... Bueno, tampoco pasa nada. Bueno, a ver... ¿qué más da si yo a veces critico? Si yo a veces miento. ¿Qué más da si yo a veces peco? ¿Qué más da si yo a veces no me acuesto con esta chica, pero llego a cosas que... ¿Cómo que qué más da? Dios quiere una vida, Dios quiere una casa limpia. Dios te está pidiendo tu corazón, mi corazón. Y Dios va a estar ahí, presente, va a ayudarnos en nuestras debilidades. Pero yo levanto mis manos y digo, Señor, lávame, límpiame, purifícame. Levanta tus manos ahí donde estés. Yo quiero invitarte a que hagas una cosa, no quizás levantar tu voz, pero pon nombre a quizás pecados que hay en tu corazón, cosas con las que tú estás luchando, cosas que quizás hasta ahora no has dejado, pero hoy el Señor está tocando tu vida. Ponle nombre, dile, Señor, ayúdame a quitar radicalmente la mentira de mi vida, los vicios ocultos, el orgullo, la violencia, la falta de perdón. Quiero que tú veas aquí, Señor, un templo, una vida, una casa limpia. Que mi casa sea una casa de oración, una vida de comunión contigo. Oh Señor, límpianos. Límpianos, Señor, en esta hora. Límpianos, Señor, purifícanos. Yo quiero orar, Señor, para que nadie de aquí